Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ahora sí que estamos adelantaditos ya, clase de 6, compañeros. Estamos entrando en tema, hemos visto los componentes pasivos y hoy vamos a tirarnos ya de cabeza en la electrónica porque vamos a ver el funcionamiento de los componentes activos como los diodos y el transistor bipolar. ¿Está? Es decir, hoy veamos nada más que el diodo y el transistor bipolar, que es la base de toda la electrónica, ¿está? Es la base de toda la electrónica. Sí, alguno de ustedes está pensando, dice, no, la base de toda la electrónica son los circuitos integrados, que sabe un poquito y dice, ahora se usan circuitos integrados, no se usan transistores separados y diodos separados. Claro, está bien, pero un circuito integrado posee en su interior diodos y transistores. Entonces tenemos que conocer el funcionamiento. Y además, esos circuitos integrados tienen un montón de patitas, pónganle 20 patitas, porque yo que tengo un integrado, 20 patitas, y en esas 20 patitas van resistores, capacitores, inductores, ¿tá? Diodos y algunos transistores. ¿Tá? Es decir, generalmente adentro de los circuitos integrados se resuelven los problemas de señal, donde hay magnitudes chicos, microamperes, miliamperes, ¿tá? Voltios, hasta 10 voltios, 12 voltios, ¿sí? Pero cuando tenemos que trabajar con tensiones altas o con corrientes intensas, ya eso no se hace adentro del circuito integrado, sino que se hace afuera en componentes de potencia. Es decir, que no nos salvamos nunca. La electrónica no nos deja que nos salvemos y decimos, no, esto no lo estudio más porque no se aplica. No, tenemos que estudiar todo a medida que van apareciendo las cosas. ¿Está? Y digamos, y en el día de hoy, en que todos los televisores son LCD, nosotros tenemos que saber lo que es una válvula electrónica. ¿Por qué si es tan antiguo? Y bueno, porque los televisores TRC, ¿sí? Tienen una válvula electrónica, que es el tubo. ¿Tá? Es el tubo de imagen. Y basado en el tubo de imagen, nosotros explicamos cómo funciona la pantalla LCD. ¿Está? Entonces, bueno, no tenemos más remedio que estudiar y conocer todo. Las válvulas sí, ya las dejamos de lado, ya son muy viejas, pero la pantalla TRC sí la explicamos. Bueno, listo, no hablemos más. Vamos a tratar el tema de los diodos y el transistor bipolar. Bien, acá, como para que ustedes no me digan después, pero yo no sé cómo es un diodo. ¿Ah? Agarré y empecé poniéndole fotografías de diodos, de todos los tipos comunes de diodos, eh, y dibujos de los transistores bipolares que vamos a estudiar en la clase de hoy. Prácticamente están todos los bipolares acá, todos los tipos. ¿Tá? Los tipos. Y vamos a la introducción con esas imágenes. ¿Tá? Bueno, en nuestro curso estudiaremos los componentes activos a través de su funcionamiento práctico, dejando de lado todo lo concerniente al funcionamiento interno de los mismos. Es decir, usted hoy no va a aprender cómo funciona un transistor, ¿tá? En su interior. Cómo es que los electrones van de un lado para el otro, adentro del transistor, los huecos, las lagunas. No, 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 eso nada. Pero sí va a aprender prácticamente qué son los electrodos, las tres patitas del transistor, para qué sirve, cómo se conectan, está, y cuál es la función del mismo en el circuito. O sea, eso es el conocimiento práctico. Los reparadores tenemos que dejar un poquitito de pensar en el funcionamiento de los dispositivos, ¿tá? Y analizarlo de acuerdo a su función, de acuerdo a las reglas, ¿sí? De acuerdo a los gráficos que ellos cumplen. En realidad de poco le sirve saber cómo funciona internamente un transistor a un reparador. Para él es más interesante saber cómo se comporta ante las excitaciones que se le aplican y cómo interactúa con los componentes exteriores. ¿Ah? Eso es lo que tiene que saber un reparador. Si fuera simple explicar cómo funciona un transistor, lo explicaríamos. ¿Ah?
Pero el funcionamiento requiere conocimiento de física de los cristales, que esto se estudia específicamente en la universidad. ¿Ah? Sí, en la escuela secundaria, en el industrial de acá de la Argentina, se ve algo del funcionamiento interno, pero muy por encima, y la verdad, yo creo que los alumnos no entienden prácticamente nada completamente, que tienen nada más que una mera noción. Nosotros preferimos explicarle cómo funciona prácticamente un transistor y cómo elegirlo mediante las especificaciones que entrega el fabricante y por internet, ya que eso le permitirá probar, medir y por lo tanto reparar dispositivos electrónicos. ¿Eh? Es decir, que lo que vamos a hacer es, a ver, yo tengo este diodo que está acá, agarro, me fijo el numerito. Agarro el numerito, entro a Google y pongo el numerito ese. Y Google me devuelve, ¿sí?, lugares en donde yo puedo bajar la especificación del diodo. Es posible que lo fabriquen 3, 4, 5 fabricantes diferentes con el mismo número. Bajo cualquiera, porque son todos equivalentes. Eso que me baja a mí son las características del diodo. Me va a indicar los diferentes parámetros del mismo. ¿Tá? ¿Qué corriente le puedo hacer pasar? ¿Qué tensión soporta? Todo ese tipo de cosas. ¿Tá? Bueno, el diodo. A ver, el diodo, en realidad no hay un solo tipo de diodo. ¿Tá? Hay muchos tipos de diodos. Nosotros ya conocemos uno, porque inclusive hicimos una práctica, que es el diodo LED. ¿Tá? Es el diodo LED, que es el que más se hace notar porque genera luz cuando por él circula corriente eléctrica. ¿Tá? Ese ya lo conocemos, aunque sea así nomás, lo hemos presentado superficialmente, como para poder hacer algunas prácticas, porque si no, no podemos platicar. Pero la mayoría de los diodos solo cumplen con una función específica, que es permitir la circulación de corriente en un solo sentido. ¿Se acuerdan que si lo poníamos al revés no encendía? Bien, porque no circulaba corriente. O sea que la función básica del diodo es hacer que la corriente circule en el sentido de la flechita, ¿tá?, del símbolo. Nada más que en ese sentido. En el otro sentido no circula corriente. O sea, que si yo le pongo el positivo acá, va a circular corriente. Pero si pongo el negativo de la onda de entrada, el negativo, no pasa corriente por el mismo. Entonces, fíjense, acá en el circuito, ¿sí?, nosotros, José Mafia ha levantado la mano. A ver, José, ¿qué es lo que querés preguntar? Y habilito el audio. Ahí lo habilito. Muy bien, José. Bien. Continúa, por favor. Hola, buenas noches. Sí, te escuchamos, José. Sí. Bueno, yo es que soy nuevo, que hoy he empezado y he estado Sí. escuchando las grabaciones. Lo que pasa es que tengo un par de preguntas de las clases anteriores y no sé si ahora Ah, de vienen las a clases cuento. anteriores. Bueno, No sé si ahora viene. escúchame, para eso tenemos reservado un tiempito cuando termina la clase. ¿Está? Para Ok, contestar las preguntas sobre la clase presente y sobre las anteriores. ¿Está? Bueno, no conocías esto porque, bueno, sos un alumno nuevito. ¿Ok? ya, ok. Bien. De acuerdo, hasta luego. ¿Eh? Cuando Gracias. terminemos, primero vos estás. Gracias. Bueno, en la figura observamos cómo al conectar una carga resistiva a un generador de corriente alterna, la forma de señal sobre la carga solo tiene semiciclos positivos. Los semiciclos negativos fueron anulados por el diodo. Es decir, que en este circuito pusimos un generador. Ya sabemos que el dibujito que tiene acá adentro, es un generador senoidal. Tiene este pico positivo y tiene además un pico negativo. ¿Eh? Positivo, negativo, positivo, negativo. Pero sorpresa, acá nos encontramos que yo uso un diodo y una resistencia de carga del diodo. ¿Tá? Y mido con el osciloscopio sobre la resistencia de carga y tengo nada más que los semiciclos positivos. Los negativos han sido borrados porque el diodo no dejó pasar corriente hacia la resistencia de carga
en el sentido de polarización contraria. Cuando acá estaba el negativo, no dejó pasar corriente. Entonces, esta forma de onda senoidal, ¿sí?, ha quedado transformada en una forma de onda senoidal pulsante y continua. Ah, ¿cómo continua si esto tiene unas variaciones terribles? Sí, sí, pero es continua porque nunca se invierte la polaridad. ¿Eh? Continua quiere decir eso. Esto es una tensión continua pulsante, si la quieren llamar de algún modo. Pulsante con forma senoidal. Y ahí la tenemos bien definidita. No tiene semiciclo negativo, por eso que no es alterna. Si invirtieran la posición del diodo lograríamos un efecto contrario. Solo pasarían los semiciclos negativos y los positivos serruchados. Existen diodos especiales, como por ejemplo los diodos Zener, que se utilizan como reguladores de tensión y que serán estudiados en su oportunidad. Aquí solo tomaremos en cuenta los diodos comunes. ¿Ah? Se llaman diodos comunes, que se pueden dividir también como rectificadores, diodos de señal. Ahí tiene una subdivisión también. Los diodos comunes se caracterizan por la tensión y la corriente máxima que soportan. Lo que más caracteriza a ellos es eso. ¿Cuánta corriente es esta? ¿Cuánta corriente soporta? ¿1 ampere? ¿2 amperes? ¿Ah? ¿Y qué tensión inversa soporta? Porque cuando acá le ponemos negativo, no circula corriente por el diodo y por lo tanto le podríamos llegar a poner una tensión negativa que lo quema el diodo. Bueno, eso es la tensión inversa que soporta el diodo. Corriente directa, tensión inversa. ¿Está? Pero hay un parámetro tan importante, digamos, como estos, y que a veces el reparador no le presta tanta atención, y que es la velocidad del diodo. ¿Tá? Si el generador de la figura es de 50 Hz, este es 60, dice, alcanza con un diodo lento o diodo rectificador. ¿Tá? Para 60 Hz, un diodo lento, funciona, seguro, perfecto. Pero este generador podría ser, en lugar de 50 Hz, podría ser 50 MHz. O sea, 50 millones de ciclos por segundo. ¿Está? Entonces, no podría funcionar un diodo de fuente en este lugar. ¿Está? Un diodo rectificador. Acá no podría funcionar. Tendría que ser un diodo de alta velocidad o diodo rápido. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo veo un diodo, pero en realidad dentro del diodo y un capacitor oculto. La construcción del diodo hace que él se comporte como capacitor también. Y entonces los diodos rectificadores y para baja frecuencia tienen un capacitor grande que no dejan que ese diodo funcione en frecuencias altas. Se anularía la función diódica. Entonces, un diodo para cada uso, para su corriente, para su tensión inversa y para la velocidad que nosotros realmente necesitamos. Bien, ahora vamos a repasar un poquitito de las representaciones gráficas. ¿Qué son las representaciones gráficas? Lo traemos a colación porque lo vamos a utilizar en el diodo. Entonces, bueno, como no sé si todos lo tendrán claro, pero repasamos un poquito. En la ciencia electrónica todo se representa en gráficos del tipo XY, que se llaman genéricamente. El nombre real y verdadero es coordenadas cartesianas ortogonales. Es muy largo, XY, más fácil. La X es en el sentido horizontal y la Y es el eje que está en el sentido vertical. Por ejemplo, un resistor se puede representar en una gráfica de este tipo, en donde se indica la corriente que circula por él en función de la tensión que se le aplica. Yo agarro un resistor y yo sé que por la ley de Ohm le pongo 1 voltio, y si es un resistor de 1K, me va a hacer circular una corriente de 1 miliampere. Entonces marco el punto, 1, 1. Luego, sé que si le pongo 2 volts,
van a circular 2 miliamperes por la ley de Ohm. Marco otro puntito. Bueno, y ahí hago todos los puntitos, inclusive lo hago con tensiones negativas. Las tensiones negativas a la corriente negativa. Por el resistor puede circular corriente en los dos sentidos, no hay problema. Positivo o negativo. Entonces, acá tengo luego todos los puntitos que yo puse, calculados por la ley de Ohm, los juntos en una recta. ¿Está? Y esta es la curva representativa de un resistor. Como la recta, la curva representativa, si en realidad es una recta, porque la recta es una curva, ¿sí?, determinada. Es una curva que tiene una curvatura, un radio de curvatura infinito. Y entonces se transforma en una recta. Pero en realidad podemos decir matemáticamente, se dice que es una curva. Y bueno, eso lo inventamos los ingenieros, los físicos. Somos así, queridos. No la vamos a inventar fáciles. La vamos a inventar difíciles y después vienen a clase. Así que, en conclusión, un resistor se representa en los 4 cuadrantes de un gráfico de coordenadas cartesianas ortogonales, indicando su carácter de componente no polarizado. Puede soldarlo en un sentido o a 180 grados, que es lo mismo. O sea, lo pone así, lo pone así, el circuito no se da cuenta. ¿Está? Bien, pero nosotros estudiamos esa representación para entender cómo es la curva del diodo. ¿La curva del diodo también es una recta? No, nada que ver. Acá nosotros entramos a Google y pedimos la curva de un diodo 1N4148, ¿tá? Que es el diodo más común, ¿sí?, de velocidad relativamente alta, ¿sí?, velocidad relativamente alta y poca corriente y poca tensión, pero rápido, ¿tá? Es el diodo más común, es decir, está en todos lados, se compra hasta en los kioscos. Y acá le hemos dibujado la curva, y se considere al diodo como un resistor cuya resistencia interna depende del sentido de circulación de la corriente. En un sentido, presenta un bajo valor de resistencia, en tanto que en el sentido contrario presenta una resistencia muy elevada. Un gráfico vale por 1000 palabras. El gráfico de un diodo semiconductor se puede observar en la figura. Al incrementar la tensión directa, yo incremento la tensión directa, para acá arriba. Esto significa incrementar la tensión directa. Hoy acá tengo medio voltio, 0,6. Cuando llego más o menos 0,6, ¿sí?, comienza a circular corriente, ¿sí?, aumentando bruscamente. ¿Ven? Como aumenta la corriente, se va, ¡pum!, a valores altos de corriente. Inmediatamente que nosotros superamos esa tensión de 0,6. Bien, esta tensión se llama tensión de barrera, y en un diodo ideal debería ser igual a 0. Si habláramos de un diodo ideal, no tendría que tener barrera, para que cumpla lo que dijimos, un diodo deja pasar corriente solamente en un sentido. No, en realidad, hasta que yo no llego a 0,6 no deja pasar corriente. ¿Sí? Entonces no cumple exactamente con la definición. Pero bueno, los diodos cuando los hago salen así. Es decir, que después de los 0,6, la curva corresponde a un resistor de bajo un valor. En el caso del 1N4148, unos 100 ohms, más o menos. Por debajo de los 0,6 el diodo es casi un circuito abierto. Es decir, que posee una resistencia muy grande y muy variable diodo a diodo. A esta resistencia se le llama resistencia de fuga del diodo. ¿Está? A un valor muy alto de tensión inversa. Ahora agarre y empiezo a subir la tensión inversa. ¿Está? Y bueno, y no me alcanza la pantalla. Entonces hago estos cortecitos y llego hasta 70, ¿tá? Esto sería 80, bueno, 75 voltios. Cuando llego a 75 voltios, otra vez el diodo hace ¡prac! ¿Tá? Y se aplana, tiene baja resistencia. ¿A dónde llegué? Llegué a la tensión máxima de trabajo del diodo. ¿Tá? Si yo
le pongo una tensión un poco superior a esa máxima, el diodo se quema, porque circula corriente infinita en inversa. Y el diodo, chao diodo. Entonces, a un valor muy alto de la tensión inversa, el diodo entra en la llamada tensión de ruptura. Simplemente se produce un arco, como el de la perforación de un dieléctrico, de un capacitor, y que para el diodo considerado es de aproximadamente 75 voltios. Ese arco es destructivo, y el diodo, por lo general, se transforma en un cortocircuito. Después de eso, no está en cortocircuito. Este tipo de gráfico no es el único posible de realizar. La elección de los ejes es evidentemente informal. Podría realizarse la curva usando el I para representar la corriente y el X para la tensión. Pero la forma acostumbrada es la que nosotros vemos acá. Cuando usted diseña un circuito con resistores, capacitores o inductores, por lo general no necesita la especificación de los componentes. Al resistor le basta que sepa de qué potencia es y qué resistencia tiene. Bueno, y la tolerancia y algunas otras cositas. Pero cuando se utilizan componentes activos es necesario averiguar sus características a través de la correspondiente especificación. La especificación en inglés se llama datasheet o simplemente data. El data de este componente. Yo le doy también los nombres en inglés porque tal vez cuando pida un datasheet, ¿sí?, le aparezca el resultado entrando de Google, y si por ejemplo pide especificación, en una de Google no lo entiende y no se la da. Pero no, ya se puede escribir en castellano casi que lo mismo que en inglés. Bien, bueno, ahora vamos a analizar un poquitito la data del 1N4148. Ingrese a Google y pida 1N4148, así se acostumbra. Le va a aparecer diferentes links de los diferentes fabricantes. Lo primero que se indica es que se trata de un diodo encapsulado en vidrio, del cual se puede observar su versión clásica, ¿sí?, y el tipo SMD en la figura. Esta es la versión clásica con terminales de alambre. Y esta es la versión SMD, donde tiene nada más que casquillos metálicos. La versión SMD va soldada directamente del lado de la plaqueta de circuito impreso. En cambio, esta va del lado contrario y los agujeritos pasan hasta el impreso. Observen que un terminal está marcado con una rayita. Ese es el terminal de ánodo del diodo. Ánodo, cátodo. Conduce con el cátodo positivo el ánodo negativo. ¿Está? ¿Qué dije? No, lo dije al revés, perdón. Conduce con el ánodo negativo y el cátodo positivo. No, se ve al revés, perdón. Con el ánodo positivo y el cátodo negativo. Ánodo positivo, cátodo negativo. Estaba clarito en el dibujo anterior, pero justo se me dije al revés. Bueno, y este tiene encapsulado en vidrio. Y se ve como encapsulado en vidrio. Usted no dijo de que todos los diodos emitían ondas electromagnéticas y que, claro, pero estos diodos son de baja corriente, entonces emiten poco y pueden estar encapsulados en vidrio, que es un excelente encapsulado. Observe que el diodo tiene una banda negra que marca el terminal negativo o cátodo, para diferenciarla del positivo o ánodo. Junto al dibujo del diodo se puede observar que se trata de un diodo que puede conmutar a alta velocidad entre los estados de alta impedancia y baja impedancia. ¿Está? O sea, inmediatamente del dibujo indica que es un diodo que puede trabajar a conmutar en 4 nanosegundos. ¿Está? 4 nanosegundos pasa de conductor a aislado. Cuando le invierto la tensión, obvio.
El 1N4148 es un diodo de 200 miliamperes y 75 voltios. La corriente directa máxima es de 200 miliamperes. Y cuando está en inversa, admite una tensión máxima de 75 voltios. ¿Ah? Esto quiere decir 200, cuando uno pide 200 miliamperes y 75 voltios, ya lo entienden en el negocio de electrónica. ¿Está? Y entonces es muy probable que le den el diodo adecuado. Pero sepan ustedes qué significan los 200 miliamperes. ¿Ah? Con referencia a los gráficos, Fairchild, que es el fabricante del cual bajé la especificación, ¿ah? Fairchild, uno de los fabricantes más grandes de diodo, prefiere generar gráficos separados para cada parámetro, como por ejemplo el gráfico que contiene las curvas de tensión inversa, directa a 20 grados centígrados y directa en función de la temperatura. La primera curva que observamos, cómo la corriente inversa se mantiene casi constante en 20 nanoamperes, hasta que, o sea, menos de microamperes, ¿está? Más pequeño que microamperes, hasta que comienza a crecer a unos 60 voltios. De modo que a 100 voltios ya tiene 100 nanoamperes, ¿está? Debajo se encuentra la curva de corriente directa a 25 miliamperes. Esta es la curva de tensión inversa. ¿Está? Ustedes van a observar respecto de la curva que puse recién, el gráfico que puse recién, que acá tenemos el gráfico muy parecido, porque son rayitas equidistantes, pero acá las rayas están separadas. Este se llama gráfico logarítmico. Se lee igual que el otro. ¿Está? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estos son 100 voltios. En la mitad debo tener 50. Yo me corro por 50 voltios hasta la curva, y ahora voy aquí abajo y leo, ¿está? Y esto significa que estoy en una tensión de 70, 85 voltios. Me van a decir, ¿cómo? Si ahí antes decía que nada, esta curva que se presenta, es decir, las curvas, son promedio, es decir, dentro de la fabricación del diodo, algunos salen mejor que otros. Estas curvas son el promedio. El otro valor indicado, ¿sí?, de 75 voltios, ¿tá? Este es el valor máximo. El fabricante dice, no lo usa más de 75, porque puede haber alguno de la producción que ahí ya se queme. ¿Está? Bien, y qué sé yo, si me fijo 80 voltios, y ya circula bastante corriente. ¿Está? Y a 90 voltios ya no puedo medir la corriente, es muy alta. ¿Está? Seguro que ahí se quemó el diodo. O sea que esta es la inversa. ¿Está? Corriente que circula por el diodo en polarización inversa. Y esta es la corriente que circula por el diodo en polarización directa. ¿Está? Fíjense en los nombres. Reverse voltage. Significa tensión inversa. Y forward current. Corriente directa. Forward voltage. ¿Está? Forward es directo. ¿Eh? Bien, y acá, ¿qué tengo? Bueno, tengo otra vez gráfico lineal en el sentido vertical y logarítmico en el sentido horizontal, con el cual obtengo, digamos, puedo poner más valores en el mismo tamaño. ¿Está? Pero, ¿cómo lo leo? Bien, a ver, 600 milivoltios. Le pongo 600 milivoltios, ¿qué corriente pasa por el diodo? 600 milivoltios, voy hasta acá, bajo, y esto me dice que pasa 0,5, 0,6, 0,7 miliamperes. ¿Está? Como promedio, un diodo promedio. ¿Está? Ahora, esta tensión, ¿está?, que es la tensión de barrera, no es fija. ¿Está? Esa tensión de barrera cambia con la temperatura. Entonces aquí arriba observamos que tenemos tres curvas. Una para 40 grados, otra para 25 y otra para 60, una para menos 40, otra para 25 y otra para más 65. Fuera de esta banda de temperatura no es conveniente utilizar el diodo. ¿Está? Y bueno, se lee igual que las otras. Y esto que está acá es la tensión
inversa, ¿sí? Y el tiempo que tarda en conmutar el diodo. ¿Ah? A 25 grados centígrados está indicado acá. Cuando no varía con la temperatura siempre, ¿ven? 25, 25, ¿está? Bien, entonces yo puedo saber que si están circulando una corriente de 20 miliamperes, yo puedo decir que el diodo conmuta a una velocidad de 2,7 nanosegundos. Nanosegundos. 2,7 nanosegundos. Una velocidad muy grande. Si esto, recuerden, para pasar la frecuencia había que hacer 1 dividido este tiempo. ¿Está? Y bueno, y esos son como 500 megahertz. ¿Ya? Sí, es realmente para alta frecuencia. Bien, estos gráficos ya los analizamos, que es lo que está escrito por acá. ¿Está? Atención, no es el diodo más rápido. ¿Está? No es el diodo más rápido. Hay diodos más rápidos todavía, que llegan hasta frecuencia. Este dijimos que llega hasta frecuencia de 500 MHz, y hay algunos que llegan hasta frecuencia de 10 GHz. ¿Está? 10 GHz, por arriba de la frecuencia a la cual transmiten los satélites artificiales. Bien, ahora vamos a empezar circuito con diodo. Está bien, muy lindo, mucha teoría, perfecto, pero vamos a los fierros, a ver, ¿cómo es esto del diodo? ¿Está? ¿Para qué lo uso el diodo en la práctica? Bien, circuitos con diodo. Los diodos de silicio, que son los más utilizados, ¿tá? Antes existían muchos diodos de germanio, pero en el momento actual son muy caros, comparado con el silicio son todos de silicio. Los de germanio tenían una barrera de 150 milivoltios, más chica la barrera, ¿está? Pero son más caros. Estos diodos de silicio se emplean como rectificadores, ¿tá? O sea, conversores de corriente alterna en corriente continua. ¿Tá? También como limitadores de señal y como protectores de tensión inversa. ¿Tá? Un sencillo circuito como el de la figura es perfectamente capaz de evitar la circulación del semiciclo negativo de una señal de corriente alterna, transformándola en una corriente continua pulsante, tal como podemos observar aquí en el laboratorio Livewire. Aconsejo, ¿sí?, usar el laboratorio, usen el laboratorio, pongan un diodito, el 1N4148 está dentro de la biblioteca, le ponen el diodito por la resistencia, conectan el osciloscopio y practican. ¿Está? Sí, el osciloscopio pusimos el rojo sobre el generador, sobre la corriente alterna. Y entonces vemos que realmente es una corriente alterna. ¿Está? En cambio, el verde lo pusimos sobre la resistencia. ¿Y qué observamos? En realidad, si observan bien, van a ver que el rojo tiene también verdecito por ahí. ¿Está? Es decir que en la salida del diodo, ¿sí?, en la salida del diodo, tenemos prácticamente la misma tensión dentada cuando la entrada es positiva. Luego, verde. Acá en cero, ¿ven? Ahí no. Y acá, de vuelta, sube el verde. ¿Está? ¿Está así? Track, sube. ¿Está? ¿Ok? Es decir, aquí, donde está señalada la flecha, dice rojo y verde superpuesto. ¿Está? No se ven. Pero si usted quiere, cuando hace la prueba con el DBY, agarra y abre esta conexión. La del canal 1, la borra el cablecito. Entonces queda nada más que el verde y va a ver que es una señal pulsada. Este circuito tal como está no sirve de mucho, ¿no? Ya que la señal de salida no es una continua pura. Tiene aplicaciones en electrónica industrial porque es una señal pulsante que puede alimentar un motor de corriente continua tan bien como una corriente pura. ¿Eh? En electrónica industrial le alimento un motor, le puedo poner una corriente de este tipo, una tensión de este tipo, y el motor funciona como si fuera una continua. ¿Está? Pero en electrónica no tiene demasiada aplicación.
para que el circuito se transforme en un verdadero conversor corriente alterna, corriente continua, se debe agregar un componente que ya conocemos y que es el capacitor electrolítico. Tome el circuito anterior, agréguele un electrolítico cada vez más grande y observe el resultado sobre la forma de señal de la carga. ¿Ah? Yo lo hice acá. O sea que tengo mi guay, está todo funcionando, yo agarro acá y le agrego un pequeño capacitor primero, 10 microfarads. ¿Ah? 10 microfarads. Para la frecuencia esta de 60 Hz es un capacitor chico, 10 microfarads. Y ahora veo cómo la onda hace esto, miren, ¿ven? Hace esto, trac, trac, trac. O sea, circula corriente únicamente durante el tiempo en que la onda es positiva, hasta acá. ¿Ah? Hasta acá circula corriente por el capacitor. Pero una vez que el capacitor se cargó, ¿sí? En el siguiente semiciclo, bueno, el capacitor llegó a tener esta tensión. Entonces, ahora, cuando la tensión sube, igual está en inversa el diodo. Recién cuando estamos por arriba de la tensión del capacitor, que se descargó sobre la resistencia, recién ahí empieza a conducir. Y conduce hasta aquí arriba. Y ahí, otra vez, la tensión en el capacitor es mayor que la tensión en el generador. Y entonces no circula corriente, el diodo está en inversa. Y esta es la forma de onda que me va a dar. ¿Está? La que está dibujadita en verde. Pero yo no me conformo, la agarro y le pongo un capacitor más grande. Y lo que voy a conseguir es que se descargue menos. ¿Ven? El ángulo de circulación de la corriente, el tiempo de circula la corriente es menor todavía. ¿Está? Pero esto ya se parece más a una corriente continua. Y después agarro y de total es gratis, 1000 microfarads le pongo. ¿Está? Y cuando le pongo 1000 microfarads yo veo que sube la tensión, carga el capacitor y el capacitor se queda cargado y no cae más. Esta diferencia desde acá hasta acá, se llama ripple del rectificador. Ripple. ¿Está? Es una palabra en inglés, pero no tiene una traducción muy clara. La traducción podría ser rizo. Rizo. Bueno, acá hay menos ripple y acá ya casi prácticamente no hay ripple. Bien. Pero, ¿cómo funciona el capacitor? A ver, vamos a seguir estudiándolo, porque este circuito es tan recontrautilizado que lo tenemos que conocer, pero al dedillo. Y en el circuito ese anterior a ello, nunca pude averiguar, ¿sí?, cómo era la forma de onda de la corriente. Entonces yo agarro acá y hago trampa. Agarro, pongo el generador, no lo conecto a masa, sino que le pongo una pequeña resistencia de 10 ohms. ¿Está? Y ahora pongo el generador, y ahora pongo el diodo, pongo la resistencia, la misma resistencia de carga que tenía antes, y le pongo el capacitor de 100 microfarads, un capacitor medio. ¿Está? Ni muy bajo ni muy alto. Bien. El generador que pongo es de 3 voltios, aproximadamente. Bueno, consideremos primero un diodo ideal. O sea, vamos imaginando que el diodo que yo pongo acá es ideal. ¿Ah? O sea que no tiene tensión de barrera. ¿Ah? Para que se entienda el circuito. El primer flanco ascendente carga el capacitor hasta el valor de pico de la corriente alterna. ¿Ah? Hasta el pico de esta sinusoide. Ya que con el capacitor descargado, el diodo siempre está en directa. ¿Sí? Entonces, tiene el primer semiciclo y el primer semiciclo ya hasta acá. ¿Ah? Ya tenemos una tensión alta. La corriente es esta que está dibujada en rojo. ¿Ah? Ojo, esta no es la tensión de entrada. Es la corriente que entrega el generador. Entonces, vemos que la corriente dura poquito tiempo, pero acá todavía en el primer ciclo dura bastante. ¿Ah? Ahora, luego del primer pico el capacitor conserva la carga. Como la señal de entrada baja rápidamente,
el diodo se abre, ¿tá? Y no se vuelve a cerrar hasta que aparece el siguiente pico positivo. ¿Tá? Recién cuando llegamos a los 2 voltios con 8, con 9, una cosa así, ahí empieza a conducir de vuelta el diodo, que no tiene barreras, ideal, y levanta la tensión. Y llega acá arriba y otra vez, ¿sí?, la tensión empieza a bajar y se hace inversa. Y entonces se mantiene, pero por la carga del capacitor. Así que, es decir, que por el diodo circula un pulso de corriente muy corto, cuya duración depende del valor del capacitor electrolítico. Muy cortito, ¿ven? Muy cortito. Bueno, atención, porque la pregunta, ¿sí?, a los alumnos de cuánto dura la corriente circulando por el diodo, siempre tiene la misma respuesta. Medio ciclo. No, mentira. Medio ciclo dura si no tengo electrolítico. Pero cuando tengo electrolítico, la corriente dura mucho menos que medio ciclo. Puede durar un décimo ciclo, o menos todavía, depende del valor del capacitor. Es decir, que por el diodo circula un pulso de corriente muy corto cuya duración depende del valor del capacitor electrolítico. Como trabajo práctico virtual, el alumno analizará el pulso de corriente por el diodo a medida que va cambiando el valor de C. ¿Tá? Esto se lo dejo para ustedes. El alumno observará que los pulsos de corriente tienen menor amplitud y mayor duración a medida que el capacitor se achica, y que el ángulo de circulación de corriente es realmente muy pequeño. También observará que el primer pulso de corriente es mucho mayor que los siguientes. ¿Por qué? Y porque el capacitor estaba totalmente descargado cuando empezamos. Luego, el capacitor conserva una buena parte de la tensión de carga inicial y, por lo tanto, hay una doble contribución hacia el resistor de carga, a saber, un pulso desde el generador y un valor uniforme, casi uniforme desde el electrolítico. ¿Cuál es la aplicación real de los conversores de corriente alterna a corriente continua? Bueno, todos los dispositivos electrónicos, salvo los que tienen pilas no recargables, poseen una etapa llamada fuente de alimentación que convierte la tensión de la red domiciliaria de 220 a 210 alterna en una tensión continua adecuada para el dispositivo. ¿Eh? La mayoría de los circuitos trabajan con continua, pero la red de distribución de energía que llega a nuestras casas es de alterna. Entonces, siempre hay un circuito de este tipo que convierte alterna en continua. ¿Está? No es precisamente como este, pero es similar a ese. Bien, y ahora vamos al transistor bipolar. ¿Ah? Acá tenemos un circuito. ¿Ah? Tenemos un circuito del transistor bipolar. El transistor tiene 3 patas, siempre. Si tiene más de 3 patas no es un transistor, es un circuito integrado, en todo caso. ¿Ah? Salvo algunos para radiofrecuencias que tienen una pata extra que se usa de masa, blindaje. ¿Tá? Pero en realidad las patas activas como transistores son 3. Emisor, base y colector. ¿Ah? Y hay 2 tipos de transistores bipolares. El NPN y el PNP, en los cuales circula corriente con diferentes polaridades. Uno vendría a ser como el complemento del otro, y se individualizan por la flechita. En el NPN la flechita es saliente, y en el PNP la flechita es entrante. ¿Está? Entonces, inmediatamente nosotros miramos un circuito y decimos, acá tiene un NPN. ¿Eh? Tiene un NPN. En el NPN, la polarización habitual del transistor es esta. El emisor negativo con respecto a la base. Y el colector, ¿sí?, negativo, ¿sí?, también con respecto a la base. O sea, podemos considerar al diodo, al transistor, como si adentro tuviera 2 diodos. Y de hecho,
podemos medir con el tester entre base y emisor y obtenemos como un diodo, ¿está? Mide como un diodo. O probamos entre el base y colector y también mide como un diodo, ¿está? Y ese diodo conduce, es conductor cuando ponemos esta polaridad, positivo, negativo, ¿está? En cambio, en el PNP conducen los diodos cuando le ponemos esta polaridad. Pero en el uso normal, el colector va a ser positivo con respecto al emisor. ¿Ah? En el NPN, el colector va a ser positivo con respecto al emisor. Y la base también va a ser positiva con respecto al emisor, pero menos que el colector. ¿Está? Esto es para que ustedes tengan una idea cuando trabajan en el circuito. ¿Ah? Sí, el transistor tiene dos junturas, la de base emisor, ¿sí? El emisor es el electrodo conectado a masa, y la base, que es el electrodo que recibe la señal. En este circuito, ¿está? Puede haber otros que sea diferente. Esta primer juntura, base, emisor, se hace conducir suavemente, en directa, mediante el resistor R2. ¿Ah? Fíjense, la agarré y puse una fuente de 1 voltio con 2. ¿Ah? El positivo de la fuente con un resistor de 390.000 ohms, que es un resistor bastante elevado, un valor muy elevado, para que haga circular una corriente fija por la base, porque este diodito es N, ¿tá? PN, este diodito tan directo, entonces circula corriente. ¿Sí? No importa lo que le ponga en colector, ahí ya circula corriente por la base. Una corriente fija. Ahí circula una corriente fija. Si yo ahora pongo una batería más alta, 12 voltios, y del positivo de la batería coloco una resistencia más chica en este caso, desde 10K al colector, ¿eh? Hice una disposición amplificadora de tensión con un transistor NPN. Esto es un amplificador de tensión. Pero amplifica nada más que la corriente que yo le hago pasar por la base en todo caso, porque no, le tenemos que agregar nosotros la señal que queremos amplificar. ¿Eh? Por ejemplo, ponemos un generador de corriente alterna de 1000 ciclos, 1 kilociclo, una señal audible, la que se utiliza normalmente para probar los amplificadores de audio. 1 kilohertz, de poca amplitud, 25 miliamperes. 25 miliamperes. Milivoltios, perdón, 25 milivoltios. Bueno, esta tensión pequeña de 25 milivoltios se la aplico a la base con un electrolítico. ¿Para qué? Y para que no se me derive corriente continua por el generador. Este capacitor me aísla la continua. La continua va a ir toda para la base. No va a ir para el electrolítico. Pero la señal sí va a pasar por el capacitor. ¿Y cuál va a pasar? ¿El pico positivo o el negativo? Van a pasar los dos, porque este resistor polariza al diodo de modo tal que aún con el pico negativo de la señal, ese diodito sigue teniendo tensión positiva por encima de la barrera. Y entonces, ¿qué es lo que veo? Digo, bueno, quise hacer un amplificador, agarro el osciloscopio y lo pongo en la base una punta. Y la otra punta en el colector. Si es cierto que este transistor amplifica, voy a tener en la base una señal pequeñita. Y acá lo miro, ¿ven? Acá en la base tengo una señal senoidal, pero chiquita. Y los 25 milivoltios que tiene el generador. En cambio, en el colector veo una bruta bestia que llega hasta 11 voltios. Ahí está. Y esta resistencia que está acá me permite polarizar bien el transistor. Háganlo ustedes en la práctica. Le cambian el valor a esta y van a ver que toda esta senoide sube, ¿tá? O si aumentan el valor, toda la senoide baja. ¿Tá? Sube y baja.
Si la suben demasiado, va a llegar a los 12 voltios y van a ver que se recorta el pico. Y porque no puede salir más tensión que la tensión de fuente, que es de 12 voltios. ¿Tá? Cuando llega a 12, dice, no puedo más ya. ¿Qué querés? Acá no hay más tensión para subir. ¿Tá? Porque el transistor lo que hace es manejar la corriente que está circulando por este resistor. ¿Tá? Maneja la corriente que circula por el resistor. Y si ustedes aumentan la corriente que circula por la base, o sea, reduce el valor de resistencia, el oscilograma baja. Y cuando llega a cero, también se recorta el piquito. ¿Ah? Quiere decir que hay solamente una resistencia tal que el circuito amplifica, y no amplifica bien del todo, porque si la miramos bien, esta forma de onda está un poco deformada, no es senoidal pura, ¿está? Pero amplifica. Podemos aceptar y decir que prácticamente es senoidal. En este caso, ¿sí?, el factor de amplificación de este transistor es la tensión, que es 10 voltios pico a pico, desde acá hasta acá hay 10 voltios. 10 voltios pico a pico, dividido la tensión de entrada, que es 70 milivoltios pico a pico, aproximadamente. Pero como no dijo que eran 25, sí, pero 25 es la tensión eficaz del generador. ¿Ah? Tensión eficaz de la onda senoidal. Es la tensión que realiza el mismo trabajo que realizaría una continua de 25 milivoltios. ¿Está? Esa es la tensión eficaz. Pero esta señal tiene un valor pico. Y como yo estoy midiendo con el osciloscopio, mido valores pico a pico. Desde acá hasta acá 10 voltios. Perfecto. Dividido desde acá hasta acá, que acá no lo puedo medir, pero es 70. 70 milivoltios. ¿Está? El doble de la tensión de pico, que son 35. Bien, hice un lindo amplificador, pero, y bueno, está medio deformado. Como vemos, este circuito tan simple es capaz de amplificar una pequeña señal de entrada de 25 milivolts eficaces, ¿sí?, y transformarla en una señal de 10 volts pico a pico de salida, que es una tensión importante. La amplificación es debida a que el transistor es un amplificador de corriente. El transistor es un amplificador de corriente. La corriente que entra por la base, la de señal, la alterna, se ve amplificada en el colector. Y el resistor de colector, a través de la ley de Ohm, transforma la corriente que circula por él en tensión. ¿Ah? Y esa es la tensión que sale y que yo veo en el osciloscopio. ¿Ah? Y es un amplificador de corriente, pero ¿cuánta corriente amplifica? Depende del transistor. Tiene un factor llamado beta, que indica cuántas veces la corriente de base se transforma en corriente de colector. Si el beta es de 10, el factor de amplificación de corriente es de 10 veces. Si yo le pongo en la base 1 miliamper, salen 10 miliamperes por el colector. ¿Está? ¿Sí? Sí. Es un amplificador de corriente. Bien, ahora vamos al transistor PNP. ¿Qué hice acá yo? Y agarré el circuito, hice el mismo circuito. Puse un transistor PNP y agarré y di vuelta las dos baterías. ¿Está? Di vuelta las dos baterías. ¿Cómo lo represento esto? Fíjense, a la batería le puse menos 1,2 y a la otra batería de arriba le puse menos 12. ¿Ah? Esto es lo mismo que hacer el dibujo al revés, la batería ponerla al revés. Pero yo, para dibujar menos, de vago que soy, le puse menos 12 ¿ah? Y menos 1,2. ¿Ah? Nada, de vago, sino para que ustedes vean que se puede hacer. Y bueno, y como este transistor es el complemento del NPN, va a tener que hacer exactamente lo mismo. ¿Ah? El osciloscopio sigo dejando en el mismo lugar, en el colector, el canal 2, ¿sí?, y el canal 2 que es azul, y en el emisor, en la base, perdón, el canal 1, ¿ah?, que es el que está dibujado en rojo. Bueno, pero entonces ahora me aparece en rojo, ¿sí?, pero con tensiones negativas.
Claro, porque yo invertí la batería. Y me aparece la sinusoide, y parecería que está un poco más deformada, ¿tá? En el colector. O sea que este amplifica tanto como el otro, pero si yo ahora quiero agarrar esta señal y aplicársela a un transistor NPN, el transistor NPN no va a responder, porque necesita tensiones positivas en la base. ¿Tá? Entonces, los transistores suelen ser todos NPN, todos PNP, para que se acoplen unos a otros. Aunque hay circuitos muy elaborados que usan combinaciones de NPN y PNP. En realidad parecería que fabricar transistores complementarios no tiene sentido, ya que ambos realizan la misma función, que es amplificar corriente. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? En realidad es que cuando salieron los transistores, todos eran PNP porque eran más económicos. ¿Ah? Y cuando se pudieron fabricar los complementarios, se vio que podían combinarse en múltiples circuitos. Y por lo tanto, se siguió fabricando los NPN. Observe que las fuentes del PNP son negativas. Eso hacía que las primeras radios a transistores tuvieran el positivo de las baterías a masa. ¿Ah? El alumno debe realizar la simulación en la variedad flujo de corriente. ¿Ah? Es decir, en el costadito izquierdo del simulador ponen flujo de corriente, current flow, para que el transistor NPN y el PNP, ¿ya? Y acercar el cursor a los cables para ver las tensiones y corrientes en cada punto del circuito. ¿Ah? Háganlo, ¿eh? Háganlo, que la mejor forma de estudiar es haciendo las simulaciones de los circuitos. Y si tienen algún día con el simulador, me preguntan. El transistor bipolar como amplificador de audio. Sí, fenómeno. Ahora vimos que el transistor es un amplificador. Fenómeno, lo entendí bárbaro, profe. ¿Y para qué sirve el amplificador? Esto no lo explicamos todavía. Bueno, el transistor bipolar puede servir como amplificador de audio, es decir, un aparatito que, y un circuito que toma una señal pequeña, por ejemplo, de un pick-up, uy, qué antiguo, digo, pero bueno, de un pick-up, ¿sí? Toma una tensión pequeña y la transforma en una tensión grande para poder aplicársela a un audífono. ¿Ah? Y entonces se va a escuchar, el pick-up se va a escuchar la señal en el audífono. Si yo no pusiera un transistor y no amplificara esa señal, no tendría suficiente tensión y el audífono no escucharía nada. ¿Ah? El circuito de polarización básico, clásico, de un amplificador de banda ancha, ¿ah? Audio más radio, eso significa banda ancha, suele ser algo más complejo que los anteriores para evitar la distorsión y limitar los corrimientos térmicos. ¿Ah? Es decir, los dos circuitos que monté, vimos que se distorsionaba un poco la onda. Entonces yo le pongo música y la voy a escuchar distorsionada. Y la voz del cantante no la escucho bien. Entonces, a ver, entonces tengo que hacerle algo a esto para que amplifique, ¿sí? La señal de audio bien, que no se deforme, que no se distorsione. Y lo otro son los corrimientos térmicos. Ajusto el circuito, ajusto la resistencia para que circule una determinada corriente por la base y la tensión de colector no se recorte, y resulta que al día siguiente, que hace un poco más de calor, ¡pum!, se recorta. ¿Por qué? Porque el transistor es sensible a la temperatura si es que no utilizo el circuito adecuado. ¿Ah? Y acá hemos resuelto los dos problemas al mismo tiempo, el de la distorsión y el del corrimiento térmico. En la figura mostramos cuál es el criterio para generar en la base unas dos barreras, ¿tá? Es decir, más o menos que generar un voltio con dos mediante los resistores R3 y R4. O sea, estos dos resistores, antes había un solo resistor conectado a una batería, tenía dos baterías el circuito, pero no había que usar dos baterías. Bueno, pero acá uso una sola, la de 10 voltios. Pero yo tengo que alimentar la base con tensión baja. Entonces pongo un divisor resistivo, ¿eh? Con
R4, R3, divido la tensión para tener en la base aproximadamente 2 barreras, 1 voltio con 2. Ese es un criterio lógico de diseño. Y lo hago con los resistores R3 y R4, usando aproximadamente valores del orden de 10K aquí abajo. Y acá el que pida. ¿Está? El que pida. La barrera base emisor del transistor reduce la tensión de modo que en el emisor se obtiene una tensión cercana a una barrera. Claro, si acá tengo 2 barreras y acá cae una barrera en el transistor. ¿Está? Y acá tengo una barrera sola, o sea, 0,6 voltios. ¿Está? Si lo mido con el voltímetro, en realidad voy a tener 468 milivoltios. ¿Está? Pero perfecto, me conformo. Y la resistencia que utilizo acá, la pongo del orden de las 100 veces menor que la que pongo en la base. Si esta es 10.000, 100 veces menor es 10.000, 1.100, 100. 100 ohms. Es decir, con esta relación yo tengo el circuito estabilizado térmicamente. Y con este divisor yo tengo el circuito bien polarizado en la base. Y en el colector dejo la misma resistencia que tenía de antes. Igualita, no la cambié. Ahora puse la fuente, el tester en la base para medir la tensión de base. 1 voltio con 15 tiene la base, ¿está? O sea, este todavía no funciona porque no puse la señal. Pero ya acá tengo todos los valores que necesito. 1,15 en la base, 4,68 en el emisor, y en el colector 5,33. Digamos, este es fácil de medir y de calcular con estas dos resistencias. Este es fácil. Si ustedes están trabajando en el DB, no calculen nada. Pongan 10K aquí abajo y acá arriba dicen, pongo 100K para probar. Ponen 100K y se fijan a ver si tienen 2 barreras. No tienen 2 barreras, lo cambian. Esa es la ventaja de trabajar con el DB. Ahora, a ustedes que recién empiezan, les conviene primero hacer el cálculo. Háganlo por cálculo y después verifican a ver si el cálculo lo dio bien. Bueno, es más difícil saber cuál va a ser la tensión de colector. Pero el DB les indica que es 5,33. Esta tensión la tienen que poner más o menos en la mitad de la fuente. Si esta es 10 voltios, acá tiene que tener más o menos la mitad de la fuente. ¿Y cómo se cambia eso? Cambiando la tensión de la base. Yo le puse 2 barreras aproximadamente, pero fíjense en que después la bajé no de 1,2, la puse 1,15. ¿Para qué? Y para que esto tuviera la tensión que yo quiero, que es la mitad de la tensión de fuente. ¿Está? Bien, lo importante es que ustedes entiendan estas polarizaciones que tiene el transistor. Aunque todavía no sepan cómo amplifica, pero ya saben cómo está polarizado. Este circuito es más utilizado, ¿sí? Está utilizado en todos lados. Se utiliza en cualquier lado, no solamente para audio, sino también para radio. Amplificadores de radiofrecuencia. Bueno, y acá, ¿sí?, vamos ya a aplicarle la corriente alterna. Pero capacitor, generador. Y como antes no pusimos el circulito, es lo mismo. Usted puede poner el circulito o puede poner este. La ventaja, si pone este, puede cambiar la forma de onda que aplica el de entrada. Y puede cambiar la frecuencia directamente, pero son equivalentes. Bien, lo pongo en 500 milivoltios. Ahora le pongo más que antes. Sí, pero fíjense, para el uso que yo le quiero dar, agarrar la señal de un pickup. ¿Está? Señal de un pickup. El pickup entrega alrededor de 500 milivoltios. ¿Está? Entonces es apto para eso. Bueno, el capacitor agarra, mete la señal en la base, ¿sí? Y esa señal que yo coloco en la base es amplificada por el transistor. Pero ahora, como yo tengo una resistencia en el emisor, este transistor ve empeorado su funcionamiento en lo que respecta al factor de amplificación de tensión.
¿Ah? O sea, tiene menos ganancia, pero como ustedes pueden observar, no distorsiona. La menor ganancia en este caso se complementa porque pusimos una señal más grande de entrada. ¿Ah? O sea, este sí tiene una ganancia de alrededor de 20 veces. ¿Ah? O sea, por lo general, la ganancia máxima que se consigue con un solo transistor es del orden de las 20 veces, pero que no deforme, que no distorsione. Como podemos probar, la distorsión desapareció, pero ahora la ganancia de tensión es de solo 3,19 dividido 500, aproximadamente 6,38 veces. ¿Está? Pero, bueno, cambiando los valores de los resistores se puede lograr 20 veces inclusive. O cambiando el transistor, poniendo otro transistor. Para averiguar cuál es el ancho de banda que amplifica este transistor, solo se debe probar la ganancia en frecuencias superiores hasta que la ganancia comience a reducirse. ¿Qué me viene del pick-up a mí? Música. ¿Tá? ¿Y qué me viene? Y del cantante. Y la música. ¿Qué frecuencias lleva? Y entre más o menos 10 ciclos y 20 kilociclos. ¿Tá? Los platillos por ahí andan cerca de los 15 kilociclos. ¿Tá? Y el contrabajo, ¿sí? Pues puede llegar a 20 ciclos, 30 ciclos. ¿Tá? Eso es la música. El cantante, y no, si reproduzco bien la música voy a reproducir al cantante porque el cantante va más o menos entre 200 ciclos y 5000 ciclos, ¿no? Si es un barítono se llama, creo, las mujeres, ¿no? Cuando cantan. No sé, no entiendo mucho de ese tipo de cosas. Bien, para averiguar cuál es el ancho de banda, entonces, este generador que está acá, por eso puse este generador, al agarre le cambio la frecuencia de 1 kHz, a ver, se la levanto, 10 kHz. Y ahí me fijo, ¿no? Por ejemplo, y no, el oscilograma en azul sigue igual, no cambió. ¿Sabes? Agarro y digo, a ver, vamos a 20 kHz. Lo miro y no cambió tampoco. No cambió. Digo, perfecto, esto es apto para audio. ¿Y hasta dónde llegará? Y bueno, agarro y pruebo en 100 kHz, por ejemplo. Y no, 100 kHz veo que ya, por ejemplo, empieza a atenuar. ¿Ah? Ojo, cuando ustedes van cambiando la frecuencia, tal vez tienen que cambiar la predisposición del live wire, ¿tá? Donde decía tiempos, ¿se acuerdan? El constante de tiempo. Y acá abajo, ¿tá? En lugar de poner milisegundos, tengo que poner microsegundos. ¿Tá? Si se pretende aumentar la ganancia de este circuito, se debe aumentar R2. ¿Tá? Esta que está acá. Se debe aumentar R2. Pero entonces cae la tensión de emisor. Y hay menos disponibilidad de señal de salida. ¿Eh? Otra cosa importante es que los auriculares tienen que ser de alta impedancia, porque yo tengo una resistencia de salida de 1K aquí. Y en general, los auriculares, ¿sí? Los más económicos, los que podemos conseguir por ahí, son de 30 o de 70 ohms. ¿Eh? Y entonces me atenúan un poco la señal. Pero este circuito cumple con la función que nosotros le encomendamos. Bien. Y el amplificador de RF. ¿Ah? Sí, aquí amplificamos audio. Como amplificador de audio, fenómeno. Yo lo entendí. Listo. ¿Y qué es esto de RF? Bueno, la RF no la escucha el oído. Esto no lo puedo poner en el colector, no se lo puedo poner a un auricular. ¿Ah? Pero las emisoras de radio transmiten en frecuencias de RF. Radiofrecuencia, RF. ¿Ah? Más o menos las emisoras de onda larga van entre 500 kilociclos y 1600 kilociclos. Eso depende de los países. ¿Ah? Esos valores son para la Argentina. Pero están más o menos en ese rango. Y mi antena, ¿qué señales me trae? Bueno, la antena de una radio trae señales de esa frecuencia con muy baja amplitud, 100 microvoltios.
Ah, la tengo que amplificar entonces. La tengo que amplificar para hacerle algo. Exacto. Esto que está acá ahora representa una antena. 100 microvoltios, 1 megahertz. ¿Eh? Y yo tengo que hacer una disposición del transistor que me permita amplificar esa emisora que yo quiero sintonizar que tiene 1 megahertz. Nada más que esa, no otra. ¿Ah? Esa sola. Bien, lo que hago es poner en el colector un circuito LC. ¿Ven? En esta clase le estamos dando la utilidad del circuito LC que vimos en la clase pasada, en donde inclusive, dado el valor de inductancia y el valor de capacidad, yo puedo determinar la frecuencia a la cual resuena el circuito. Y cuando ese circuito resuena, ¿cómo lo puedo representar? Como una resistencia infinita. Ah, entonces este transistor va a tener una ganancia infinita. Claro, pero lo que pasa es que esta inductancia que está acá no es ideal. Tiene una cierta resistencia de pérdidas en serie. Y este capacitor tiene una cierta resistencia en paralelo de pérdida. ¿Eh? Este que está acá, ustedes ven que es un capacitor que tiene una flecha porque es un capacitor variable. No es de capacidad fija. ¿Está? Como máximo, este puede llegar a 300 pf, creo. A 300 pf. ¿Está? Y como mínimo, 0. ¿Está? Y yo lo puedo variar en el IBY. Fíjense en qué dice acá. Key A. Key, ¿qué quiere decir? Tecla, en inglés. Key A. Si yo aprieto la letra A del teclado de la computadora, esta rayita se mueve y me varía la capacidad de este capacitor, que se representa que a 116 pf empieza a subir. También puedo ir a esta rayita, picar sobre ella y bajarla, subirla. Lo puedo hacer como yo quiera. ¿Pero para qué es todo eso? Ah, bueno, porque lo que voy a hacer acá yo es agarrar el osciloscopio que tengo en el colector y ahí me va a aparecer una forma de señal. ¿Está? Ahí me va a aparecer una forma sinusoidal. Pero no va a tener esta amplitud. Seguramente va a ser mucho más chiquitita. Pero yo cambio la capacidad y veo que se va agrandando hasta que el circuito resuene a la frecuencia de 1 megahertz. Entonces ahí digo que hice un amplificador sintonizado. ¿Está? Un amplificador sintonizado. Ese amplificador sintonizado tiene una ganancia mucho mayor que el amplificador de audio con resistencia. Pero todavía, para optimizar más la ganancia, yo coloco un capacitor sobre la resistencia de emisor. ¿Ah? Al poner este capacitor, todo el beta del transistor es empleado en amplificar corriente. Porque el emisor, a la frecuencia de 1 megahertz de la señal de entrada, es como si estuviera conectado a masa. La reactancia del capacitor es prácticamente nula. Entonces, para la alterna es como si tuviera el emisor a masa. Pero para la continua de polarización, y es como si tuviera una resistencia de 100 ohms. Hoy no veo el divisor que polariza la base. No, porque este generador también tiene posibilidad de variar la corriente continua. Entrega continua más alterna. Entonces yo le varío la continua que entrega y polarizo al transistor. ¿Eh? Y varío la alterna y una emisora más potente, una emisora menos potente. Y acá puedo observar que lo que se ve en el colector llega de 5 a 7 voltios, y un poco más todavía. O sea, que son 2 voltios, 3 voltios. 3 voltios. Y cuando quiero medir la señal de la base, no la puedo medir. ¿Por qué? Y porque microvoltios acá en la escala esta que está de 1 voltio, ¿ah? No la puedo medir. Pero no podría agarrar aquí arriba y cambiar este factor y poner 100 microvoltios, perdón, poner
hay 100 microvoltios, pero 200 microvoltios. Sí que puedo, pero entonces la señal del azul, ¡pum!, se va a pasar para arriba y para abajo y no la voy a poder ver. Voy a ver nada más que rayas azules que pasan. ¿Está? Pero no importa, porque como yo sé cuánto le puse, puedo hacer el cálculo de la ganancia. ¿Está? El resistor R1 ahora, este que está acá, sirve para ajustar la corriente de colector justamente con la tensión de polarización de base entregada, en este caso, por el generador. Claro, ya no hay más resistencia en el colector, ya no puedo ajustar la corriente cambiando ese valor de resistencia. Solo lo puedo hacer cambiando este resistor. ¿Ah? El capacitor C1 conecta el emisor directamente a masa para la radiofrecuencia. En el gráfico solo se ve la tensión continua del generador porque la señal de 100 microvoltios no es apreciable en esta escala. ¿Está? Pero si yo quiero sacar la cuentita, sé que la señal que le pongo por la entrada es de 100 microvoltios. ¿Está? 100 microvoltios eficaces que se transforman en 120 microvoltios. ¿Está? 120 microvoltios pico. O sea que le estoy poniendo 240 microvoltios pico a pico. Y con eso saco la cuentita y voy a ver que esto amplifica miles de veces. ¿Ah? Bueno, ahora vamos a ver la realimentación negativa y los amplificadores operacionales. Oh, la flauta, cuánta cosa rara tengo, profe. Claro, el asunto es así. Yo recién vi que para hacer un amplificador, ¿sí?, de radiofrecuencia tengo que agarrar, poner una bobina, un condensador, toda una historia, poner resistores por afuera, pero ya no se venden fabricados. Sí, hay fabricados amplificadores que se pueden encargar de amplificar audio o radiofrecuencia. ¿Está? Y se representan de esta manera. La pinta, o sea, la fotografía de ese componente es esta. Que fíjense, este ya es un circuito integrado. Este circuito integrado tiene una, dos, tres patas activas y una, dos, una pata para masa y otra pata para fuente. O sea, que hay 5 patas útiles y 3 que no se utilizan. ¿Ah? Pero, por lo general, lo que se suele hacer es colocar adentro de este chip de 8 patas 2 amplificadores de este tipo. ¿Ah? Para que el equipo salga más económico. Bueno, vamos a hablar un poquitito de este componente, que se lo utiliza, pero también una barbaridad. En la actualidad ya no se diseñan los amplificadores con componentes discretos, porque existen amplificadores armados dentro de un pequeño encapsulado. Se llaman amplificadores operacionales, ¿sí?, o OPAMP. ¿Tá? Y es muy fácil diseñar amplificadores con él. Un OPAMP posee 5 patas. Fuente positiva, fuente negativa, ¿sí?, o masa, ¿ah?, salida y 2 entradas. Una directa y una inversora. ¿Cómo? Sí, tiene 2 particularidades. Se puede alimentar con tensión positiva aquí arriba y con negativa aquí abajo. Está preparado para eso. O con tensión negativa, con tensión cero aquí abajo y solamente la positiva acá. Y además tiene 2 patas de entrada. ¿Cómo 2 patas de entrada? El transistor tenía una, yo ponía por ahí y se amplificaba en el colector. ¿Ah? Sí, pero este tiene 2, porque yo puedo querer amplificar sin invertir. ¿Ah? Y el transistor, que nosotros vimos recién, amplificaba, pero además invertía la forma de señal. ¿Ah? Vamos a verlo acá claramente. Fíjense, cuando la entrada baja, la salida sube. ¿Eh? Invierte. O sea que el transistor es como si tuviera, ¿está?, adentro un generador invertido. En cambio, este operacional, como a veces se requiere señales que no se inviertan, tiene terminal positivo. Entonces por acá sale sin inversión.
Pero si la quiero invertida, la meto por acá. Y entonces sale invertida. Dice que cuando se aumenta la entrada más, la salida aumenta. Cuando se aumenta la salida, la entrada menos, la salida se reduce. Lo puse al revés. ¿Sí? Lo puse al revés. Le va a llegar mal esto a ustedes. Cámbienlo, por favor, a mano. Si la entrada menos se mantiene a un valor fijo y se ingresa señal por la entrada más, la ganancia es tan grande que el amplificador distorsiona y recorta el máximo y el mínimo de la señal. Entonces nunca se usa así. Para el uso práctico, se toma una parte de la salida y se realimenta a la entrada negativa para limitar la amplificación por la entrada positiva. De este modo, el amplificador tiene menos ganancias, pero la realimentación negativa mejora la distorsión en forma drástica. En la diapositiva siguiente se puede observar un amplificador de audio práctico. Bueno, todo esto que vimos acá está en cada terminal, ¿sí? En cada terminal le pusimos, ¿sí?, qué es ese terminal, cómo se ajusta, todo. Entonces lo estuvimos diciendo reciencito. Pero vamos al amplificador de audio práctico, que se va a entender mejor que eso. Bueno, agarré el igual, llamé a un circuito integrado operacional, ¿sí?, cualquiera puede servir en este caso, ¿sí?, y lo polaricé con fuente negativa, acá abajo en la pata 4, y positiva en la pata 7. Dos fuentes iguales, 9 voltios, 9 voltios. No tienen por qué ser iguales, pueden llegar a ser diferentes, pero habitualmente son iguales. Después de eso, agarré y puse en la pata 3, que es la entrada no inversora, y le puse la señal. Y la medí con el osciloscopio. Y luego le puse el otro canal del osciloscopio a la salida. Pero de entrada, esta resistencia no la puse acá. Lo que agarré y la puse acá a la fuente, para poner una continua en la pata 2. Para poner una continua en la pata 2. O sea que esto sería el símil del transistor. Nada más que tiene doble fuente, y tiene doble entrada, pero yo acá le metí continua a una entrada. Bien, cuando vean el osciloscopio lo que sale, me asusto, porque este de azul es prácticamente una onda cuadrada, que llega hasta 9 voltios, acá no llega, ¿sí?, no llega porque el eje lo cortamos en 5 voltios. Y llega hasta 9 voltios y ahí queda limitado. Pero como este amplificador tiene una ganancia enorme, puede llegar a tener 100.000 veces, 1.000.000 de veces de ganancia, la señal de salida está muy recortada y distorsionada y no sirve para nada. Entonces agarro y digo, voy a hacer una cosa. Esta resistencia que estaba puesta acá arriba, la saco y la pongo en la salida. ¿Y qué gano con eso? Que ahora en la entrada más tengo la señal que yo quiero amplificar. Pero en la entrada menos tengo esa señal, pero una proporción de la misma. Fíjense en que uso 9K y 1K. Tengo una proporción de la señal de salida. ¿Está? Entonces esa señal que era enorme y no me servía para nada, me pone señal en la pata 2 que se invierte. Se invierte y entonces tira una pata para un lado y la otra pata para el otro. Amplifica un valor normal y yo veo una salida que tiene una amplificación aceptable del orden, en este caso, ¿sí?, de 9K, la resistencia que puse acá, dividido la resistencia que puse acá. ¿Está? 9, pongamos, si fuera 10K, para hacer cuenta redonda, es 10K dividido 1 10 veces. ¿Está? Si yo cambio esta proporción, cambio la ganancia del circuito. En conclusión, la ganancia del amplificador es la inversa de la atenuación de R1 con R2.
¿ah? Y que es 1/10, es decir, 10 veces. ¿Está? Y aquí tenemos este amplificador que está acá, este se puede armar, ¿sí? Y funciona perfectamente bien, y tiene una impedancia de entrada elevada, que viene fenómeno para lo que queremos hacer, que es reproducir un cristal, un pick-up a cristal, y una salida baja para alimentar los auriculares. ¿Está? Y como a mí no me gusta dar ninguna clase sin una aplicación concreta, vamos a dar una aplicación concreta que es el oscilador de audio. ¿Ah? El oscilador de audio utiliza esa característica de la realimentación negativa para generar una amplificación. ¿Ah? Observemos, yo tengo la salida por medio de una resistencia, un capacitor, otra resistencia, otro capacitor, otra resistencia, otro capacitor. Y nosotros dijimos en la clase pasada que los capacitores, ¿sí?, desfasaban la señal de corriente y de tensión. Entonces, cada uno que pongo produce un desfasaje, de modo tal que entre todos producen un desfasaje de menos 180, menos 180 grados. Luego, el circuito integrado pone los otros 180 grados necesarios, ¿tá?, como para que la salida esté en fase con la entrada. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos, ¿no? Yo armo el circuito acá pongo el osciloscopio en la salida, y de pronto no veo nada, ¿no? Pero de golpe aparece algún pulsito por el aire, ¡pum!, viene acá a este circuito integrado, y ese pulsito que entra, como este amplifica tanto, ¡pum!, se amplifica y aparece en la salida. De la salida se lo realimenta, se lo manda de vuelta a la entrada, y estos capacitores tienen un retardo tal que refuerzan el primer pulsito que entró. Al reforzarlo, la salida se hace más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y más grande, hasta que el amplificador se satura. Cuando se satura, y ya no puede realimentar nada. Y entonces la tensión baja. Si nosotros vemos este circuito con el osciloscopio, obtenemos lo que está acá, una sinusoide deformada. ¿Está? Es una sinusoide pero deformada. Y jefe, pero no voy a armar un amplificador que deforma. No puedo probar los amplificadores. No, ustedes lo que tienen que armar es este amplificador que le ponemos acá. Amplificador de audio. ¿Está? O sea que en esta clase le regalamos un amplificador de audio, por un lado. ¿Está? Esto es lo que tienen que armar. Uno de los instrumentos más utilizados en el taller es el amplificador de prueba. Amplificador de prueba. Se trata de un amplificador con dos transistores, PNP y NPN, de alta ganancia, que excita un par de auriculares de 35 ohms o similar. ¿Ah? O sea, la salida es donde tengo el osciloscopio, en este colector. Y fíjense que este colector tiene 35 ohms como resistencia de carga. Entonces yo le puedo colgar acá auriculares de 35 ohms que andan perfectamente. ¿Ah? ¿Y por qué uso los transistores? Porque este primer transistor realiza una amplificación, ¿sí?, una preamplificación, podríamos decir, que la aplico a la base del segundo transistor, que la vuelve a amplificar y entonces tiene una amplificación muy grande. Con 10 milivoltios de entrada ya está excitado a pleno. ¿Eh? Acá tenemos el oscilograma de salida con 10 milivoltios de entrada. Y entonces, ¿cómo me sirve esto para probar equipo? Esto me sirve para probar equipo porque yo pongo este capacitor en diferentes partes de un equipo de amplificador de audio. Por ejemplo, el amplificador de audio de una radio, lo pongo en la entrada y bueno, y ahí escucho la salida por los auriculares y ahí hay señal. Bueno, quiere decir que
La primera parte de la radio anda bien. ¿Ah? Y después, un poquito más adelante, hasta acá sigue habiendo señal. Y otro poquito más adelante también sigue habiendo señal. Y ahí con eso voy viendo hasta dónde se amplifica el amplificador. Cuando ya no hay más, acá falló. Acá está la falla. ¿Está? Y acá ponemos un oscilador de 1 kHz con 2 amplificadores operacionales. ¿Está? Dimos el circuito del oscilador de audio, pero el mismo tiene el problema de la distorsión por exceso de señal. Los picos negativos y positivos se recortan. Este es un poco más complicado porque usa 2 operacionales. Pero no importa, porque ya dijimos que dentro de la misma cápsula vienen 2 operacionales. O sea que en realidad no hay 2 circuitos integrados, sino uno solo. ¿Está? En el circuito propuesto aquí se utiliza un limitador a diodos sobre el circuito integrado amplificador, es esto que está acá. ¿Está? Estos 2 dioditos no dejan que la tensión crezca demasiado y entonces no deja que se produzca saturación en este amplificador. Eventualmente deberá ajustar R5 es este que está acá. ¿Ah? El que ajusta la ganancia de este circuito integrado. Hay que ajustar este si el amplificador no oscila o si oscila pero distorsiona. ¿Ah? Si distorsiona, esta resistencia la hago más chica y si no oscila, la hago más grande. Los integrados pueden ser 741, ¿ah? El 741 es simple, o un equivalente a 741, pero doble. Bueno, conclusiones, señores. En esta clase realizamos un gran adelanto en nuestro aprendizaje. Ya utilizamos todos los componentes pasivos RLC y los transistores bipolares NPN y PNP, así como los diodos. Y no dejamos de explicar lo que es un circuito integrado AO, realizando diseños simples con ellos. En la próxima clase vamos a insistir con los transistores bipolares, pero esta vez en otro tipo de función, como llaves electrónicas. En esta clase el transistor bipolar fue un amplificador, en la próxima será una llave. Pero lo más importante es que el alumno suma a su pequeño taller 2 instrumentos para las reparaciones que son excelentes. ¿Tá? ¿Sí? Un oscilador de audio y un amplificador seguidor se llama también, ¿tá? Para ir siguiendo la falla. Bueno, con esto terminamos la clase del día de la fecha y vamos a la sección de preguntas. Tenemos un alumno que quería preguntar desde el principio de la clase. ¿Ok, José? ¿Me lo ponés? Profesor, el alumno es de España y lamentablemente se retiró porque se levantaba muy temprano. Lo que nos pidió es que si para la próxima clase podría hacer las consultas al principio, dado que, bueno, siempre se va a tener que retirar antes porque se le hace muy tarde. Sí, José, no hay ningún problema. Haceme acordar que comenzamos con eso. Lo que pasa es que yo no sabía, ¿viste? No, yo pensé que se iba a quedar hasta tarde, pero bueno, la semana que viene lo resolvemos. Está bien, perfecto. Si le parece, comenzamos con la ronda. Bien, Muy bien. correcto. Carlos, te Bien. escuchamos. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Adelante, Carlos, te escucho. Bueno, para preguntar un poquito más profundo, vamos a asimilarme primero la clase esta. Pero de todos por modos favor. le voy a preguntar sobre los diseños o, digamos que dispuso ahora. Usted, porque en el temario que también de las clases que yo me fijo por internet, figura el diseño, bueno, la carga resistiva para audio que nos dio, que la podemos aplicar con con este simulador al otro diseño que es al amplificador de prueba o Sí, que son 2 en 1, ¿no? Porque sí. Se puede, pero yo no me acuerdo, me parece que esa resistencia llegaba a 16 ohms, llegaba. ¿Ah? la carga Y resistiva acá para acordate audio. que un auricular tiene 32 ohms. Claro. Ah, bueno. No, pero va a funcionar igual, ¿eh? Igual lo puedo Ajá, usar. está bien. Bueno, así que acá son dos. ¿También está el oscilador de audio o 2 en 1? Porque está... No. Son 2 cosas para armar.
Ajá. el amplificador de audio y el oscilador de audio. Bueno. ¿Hay una diferencia entre amplificador de audio de media potencia que usted ve ahora o es otra cosa? No, Ya sí, ahí- por supuesto. Este Ajá, amplificador que te estoy dando yo es de baja potencia. Es nada más claro. que para auriculares. Y ese se le Después llama vamos media a ver potencia. Se uno llama- lindo, No. morrocotudo, grandote. Ah, bueno. ¿Este que nos dio es de media potencia? Sí, o de baja potencia, podríamos decir. Ah, bueno. Perfecto, entonces. Entonces, ¿es lo que es factible de armarlo también en la práctica o es para Sí. el simulador? No. Tenételo armado porque sirve Sí. para reparaciones. Ya Con él va directamente. siguiendo la señal adentro de un equipo. Claro. Sí, el asunto es identificar en un diseño real lo que es el amplificador, ¿no es cierto? Habría que armar un pequeño amplificador y después eh, aplicarle este circuito para probarlo, ¿es así? Podría ser Sí, así. o agarrar una radio, Ajá, sacarle la tapa y empezar ya a meter mano. claro, a meter mano. Bueno, perfecto. Perfecto. Otra cosita, acá hay un transistor con la figura triangular que tiene 5 salidas. Las 3 las conozco. Ahora, las otras 2 son para qué cosa, digamos, para aplicarle qué, las otras 2 patas. A ver, discúlpame, ¿te estás refiriendo a este circuito? Por ejemplo, sí. Sí. Tengo Sí, por eso. la entrada la llamamos, es el colector, la entrada, ¿no? Como usted la llama. Entrada es colector y salida emisor, ¿es así? O hay una No, pero diferencia. este operacional no tiene Ese ni operacional. colector ni base. Ese es otro. Lo podés asimilar. Está bien. Este es similar. Está ¿A bien. cuál te estabas refiriendo? ¿A este? A este, no me, bueno, este es una cosa, digamos, tiene colector y emisor. ¿De acuerdo? Y después me confundí con el otro que pasó, el triangular, que tiene 5 salidas, que ahí me confundí con los nombres, las denominaciones de entrada y salida, que ahí ya no es colector ni emisor, ya es entrada y salida. Es así, en el Yo triangular, digamos. te estoy escuchando muy mal, Carlos. A ver ahora si me alejé un poco del micrófono, discúlpame, ingeniero. A ver ahora si me escucha bien. No, prácticamente tenés que hablar más fuerte. Hola, ahora. ¿Me escucha? A ver si estoy muy Sí, cerca o ahí muy más o menos se lejos. te entiende, pero todavía está muy bajito. Bueno, Yo tengo el escucho más. vos entonces. Ahí me Sí, escucha sí, bien. dale. Sí, dale. Sí, no, la confusión eran de los símbolos. En este que usted está presentando ahora, con la flechita para afuera, es emisor, ¿verdad? Sí, De acuerdo. A ese le llamamos emisor y colector, que está acá arriba. este es el colector. De acuerdo. Bueno, después pasamos al triangular y ahí que tiene 5 salidas, vamos a decir, 5 patitas. No, ahí no te escucho. Ahora, le decía, el símbolo este ya está. Ahora, con el símbolo del triángulo, Sí, pasando al símbolo triangular que tiene 5 salidas, este. por ejemplo, sí. Entonces, acá ya es entrada y salida, ¿no es cierto? Y base, Claro. de acuerdo. Sí, acá Después, tenés que hablar de entradas y salidas. bueno, perfecto. No tenés que hablar de emisor, colector, base, no. Entradas y salidas. De acuerdo. La 6 es la salida y entradas está la no inversora, que es la Bien. 3 y la inversora, que es la 2. De acuerdo. Y las otras 2 ya Son fuentes. son fuentes. Bueno, de acuerdo. Bueno, eso era la confusión, así que ahora, por el momento, Muy bien. son esas preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Ok, Carlos. José, pasamos. Siguiente. Pasamos a Cornelio Altamirano, te escuchamos. Tardes. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Cornelio. ¿Me escucha? Pues yo estoy muy interesado, muy contento con sus clases y sigo adelante. Gracias. Bien. Me alegro mucho. Gracias, Muy bien, ingeniero. profe. Seguimos, José.
Gracias, Cornelio. Sebastián, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta. Hay lo que son las tensiones del transistor, lo que sería base, emisor y colector. ¿Las tensiones siempre son las mismas? O por ejemplo, la del colector era 533 y la de base, si no me recuerdo, 3 volts y 4,66 era del emisor, ¿puede ser? Sí, ahí te puse el circuito. Mirá. A la hora del taller, tenemos que medir esas tensiones. Claro, te explico. No todos los circuitos van a tener exactamente esas tensiones. Pero vos te podés guiar. En la base vas a medir siempre 2 barreras más o menos. O sea, 1 voltio con 2. 0,6 más 0,6, 2 barreras, 1 voltio con 2. En el emisor, ¿sí?, vas a medir por lo general 1 barrera, 0,6 voltios. Y en el colector, más o menos la mitad de la tensión de fuente. 10 voltios, vas a tener 5 voltios. Pero con lo cual se cumplen todas las tensiones que pusimos acá. Esos son los valores normales. Puede ser que algún circuito utilice en el colector, por ejemplo, una tensión más baja. ¿Está? Porque no necesitamos que salga mucha tensión, pero sí necesitamos que tenga buena ganancia. Eso depende del diseño. Bien. Eso era todo. Muy bien. Muy bien, profe. Continuamos con Sergio, entonces. Sergio, te escuchamos. Bueno, hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, bien, profe. Mi consulta era la siguiente. Con el tema de los transistores, bueno, acá vi que en los circuitos de audio usted dijo de que transistores tienen la función de amplificar, ¿es así? Sí, señor. Sí. Y yo quiero saber, por ejemplo, en una plaqueta de algún aparato de línea blanca, por ejemplo, en el módulo electrónico, digamos, de un aire acondicionado, ¿ahí qué función cumpliría? Ahí cumple la función llave, que es la que vemos en la clase próxima. Ah, perfecto, perfecto. Ahí se las hace funcionar como llave. ¿Son parecidos a los TRIAC también o no, o nada que ver el transistor? No, en el sentido de que los TRIAC también son llaves, pero la forma de excitación del TRIAC y del transistor es totalmente diferente. No tiene nada que ver uno con el otro. Sí, porque tengo entendido que el TRIAC trabaja con corriente alterna, ¿puede ser? En el TRIAC, vos le pones una tensión, lo que vendría a ser equivalente a la base del transistor, le pones una tensión y el TRIAC conduce, se cierra. Pero si esa tensión se la sacás, sigue cerrado. Hay que invertirle la tensión de colector para que se corte, para que se apague. Esto con el transistor no ocurre. Está bien. ¿Está? Sí, Sí, esa es la diferencia entre los dos. Perfecto. O sea que en la próxima clase vemos, digamos, el funcionamiento como llave en un módulo electrónico. Ah, perfecto. Sí. ¿Y algo de TRIAC vemos o no? Y no sé, va a depender un poquitito que nos alcance el tiempo, porque no está previsto dentro del programa. Vi que en el temario no entraba eso, sí. Y vos fijate que estoy apretadísimo de tiempo, que Está nunca bien. termino a la hora correcta, ¿viste? Está Siempre bien, nos profesor. pasamos un poquito porque realmente todo lo que tenemos que estudiar es mucho. No, claro, comprendo. Sí. Bueno, esa sería la única pregunta que tenía. Gracias, profesor. Ok, Sergio. Bueno, José, antes de despedirme te quiero pedir, si por favor, antes de la próxima clase podés con Carlos López ajustar el tema del volumen, ¿viste? Que no escucho nada cuando habla, me vuelvo loco. ¿Está? Bien. Antes de comenzar, vemos si podemos solucionar con Carlos. Bueno, y entonces, con los alumnos, y decir, no hay ninguna preguntita a la una, no hay ninguna preguntita a las dos, no hay ninguna preguntita a las tres, vendido, no hay ninguna preguntita, nos encontramos el viernes de la semana próxima. Con vos, José, mañana no tenemos actividad. No,
Conmigo el día martes. Martes. Muy bien. ¿Eh? Ya, pues, Muy bien, hasta profe, luego. buen fin de semana para usted y los alumnos, y bueno, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo grande para todos.